La persecución de Herodes, la huida a Egipto. Mientras, nuestro José estaba muy tranquilo pensando quedarse en Nazaret, su ciudad, y aquí gozar la dulce y querida compañía de su Jesús y de su amada esposa, con toda la quietud que brinda un hogar de paz. Cuando de pronto se enteró que se había publicado la persecución de Herodes y las órdenes que el soberbio e inicuo rey habían enviado, quedó herido por un agudo dolor. No sabía el santo de qué manera poderse librar. Pensaba, sin embargo, que Dios habría permitido esta angustia tan grande. Habló de ello con su esposa, la cual lo consoló y lo animó para que no temiera y se conformara con las divinas disposiciones. Nuestro José se tranquilizó un poco, y de noche le habló el ángel en el sueño y le ordenó que tomara al niño Jesús y a su madre y se fuera a Egipto y se quedara allí hasta que él le avisara el regreso. Le manifestó más claramente cómo Herodes buscaba con gran premura dar muerte al Redentor. El santo se despertó todo afligido por haber oído del ángel la seguridad de la persecución, y a toda prisa se fue donde la Divina Madre llorando, lleno de amargura, y le manifestó cuanto el ángel le había ordenado. La Divina Madre se mostró toda humilde, dispuesta y resignada a todo. También nuestro José se resignó totalmente a la orden recibida, y toda su pena estaba en pensar en los muchos padecimientos que sufriría el Redentor y su querida esposa María. Por lo tanto le dijo: «Oh esposa mía, ¿quién hubiera pensado que recién llegados a nuestra ciudad nos llegaría una angustia tan grande y que nos tocaría de nuevo ponernos en camino con un tiempo todavía tan frío y luego ir a una nación infiel? Por cierto, esposa mía, mis muchas incorrespondencias a los beneficios y a las gracias de nuestro Dios son causa de tantas angustias. Yo, por mi abrazo de buena gana y me conformo a la divina voluntad, solamente se me parte el corazón al pensar cuánto nuestro Jesús y vos, esposa mía querida, sufriréis». La Divina Madre lo consoló mucho y le aseguró que ella aceptaba con gozo este sufrimiento porque cumplía la divina voluntad, y que la pena por los padecimientos de su Jesús la sentía ella también muy fuerte, que por lo tanto lo compadecía, pero que también en esto se debía conformar a la divina voluntad, y le dijo: «¿No os aseguré yo que nuestro Jesús ha venido al mundo para sufrir, no para estar descansando? Y no es poca gracia que nos hace, queriéndonos como compañeros en sus sufrimientos, por lo cual también de esto tenemos que agradecerle y alabarle». Mucho más se consoló nuestro apenado José, y a toda prisa puso en orden todo lo que le era necesario, haciendo un pequeño bulto para ponerse en los hombros, y la Divina Madre tomó los pañales de su niño con lo que consideró necesario, y antes adoraron a su Jesús, el cual estaba descansando, y se prepararon rápidamente para partir. Se fueron de noche, como fugitivos, apresurando los pasos, y nuestro José estaba con gran temor. El santo no conocía el camino que tenía que tomar para ir a Egipto, por lo cual todo se abandonó a la divina providencia, que invocó en su ayuda junto con su esposa. Sin embargo, iban con la seguridad de que Dios los guiará por el correcto camino y les defenderá contra todo enemigo. La Divina Madre tenía a su niño muy estrechado en su pecho y se encomendaba a él. Nuestro José quedaba siempre más sorprendido de los mandatos divinos y cómo permitía que el Redentor se sometiera a las órdenes de los reyes terrenales y tuviera que huir para librarse de la crueldad y persecución de un rey malvado y soberbio como era Herodes. E iba durante el camino hablando de esto con su esposa,
la cual sabiamente le contestaba y le hacía recapacitar, dándole a conocer cómo en esa circunstancia tenían la hermosa suerte de practicar los actos sublimes y virtudes, esto es, de obediencia, de resignación, de sufrimiento, de paciencia. Y nuestro José se consolaba mucho y los practicaba con toda generosidad y perfección, y decía a su esposa: «Oh esposa mía, qué grandes ejemplos de virtudes sublimes creo que quiera dejar al mundo nuestro Redentor si comienza a practicarlas recién nacido. Felices de nosotros que somos los primeros en seguirlo e imitarlo». Y así se iba animando al sufrimiento y a la práctica de todas las virtudes, teniendo en eso el modelo mismo de todas las virtudes. Y dirigiéndose a su Salvador le decía: «Oh amado Redentor mío, vos sois el maestro que enseñáis el camino seguro hacia el cielo. Vos sois el modelo que toda virtud. Dadme la gracia para que os imite perfectamente y para que aprenda en vuestra escuela la verdadera sabiduría. Vos, dueño del universo, vos, Rey soberano, os sometéis y estáis huyendo de la persecución del rey malvado con tanta incomodidad y sufrimiento vuestro, y yo ¿deberé quejarme? No, jamás. Adoro vuestras disposiciones, sigo vuestras huellas y me conformo a vuestro querer». Así iba conversando nuestro José con su Dios humanado, y le iba también manifestando los deseos de su corazón, que deseaba amarlo mucho y que todas las criaturas lo amaran y lo adoraran. Luego le decía: «He aquí, Jesús mío, que yo deseo que vos seáis conocido y amado, y oigo que vos sois perseguido a muerte, mas deseo hacer cuanto pueda de modo que vos no sufráis, y sin embargo me toca veros entre tantos sufrimientos. Oh, cómo mi corazón se destroza de dolor al veros tan tierno y delicado niño, fugitivo, sufrir frío y toda clase de incomodidades. Ah, querido Salvador mío, si estáis sufriendo tanto en la edad más tierna recién nacido, ¿qué será más adelante? Oh, ¿cómo podrá sufrir mi corazón al veros sufrir tanto?». Y aquí se ponía a llorar amargamente, y el divino infante inspiraba a su Madre Santísima de modo que lo ponga en los brazos de su José, y ella lo ponía, y al recibirlo en sus brazos quedaba totalmente consolado el santo. Su Jesús le hablaba al corazón y lo animaba, lo confortaba y le encendía el deseo de sufrir y le hacía acrecentar el amor hacia él. Luego, nuestro José se iba con su Jesús estrechado a su pecho y todo consolado decía: «Qué hermosa es mi suerte, poder llevar en mis brazos al Hacedor del mundo, al Rey del cielo y de la tierra. Oh cielos, yo no envidio vuestra suerte, porque si vos lo gozáis de una forma revelada, yo lo tengo humanado, estrechado a mi pecho». El santo se sentía muy ágil en su caminar al tener en sus brazos al niño Jesús, y se sentía como volar con gran consuelo de su espíritu, que inundaba en un mar de delicias. Y esto se lo decía a la Divina Madre, y le preguntaba si causaba los mismos efectos a ella también, la cual con mucha gracia le contestaba: «¿Y no sabéis vos cómo nuestro Dios es generoso con todos los de su agrado? Mucho más podéis creer que lo sea conmigo, que siendo su humilde sierva, se dignó elegirme por madre». Nuestro José gozaba al oír estas palabras, porque ya se iba imaginando cuánto gozo le daría a ella su divino Hijo, e igualmente a él, que se reconocía siervo inútil y no merecedor de toda gracia y favor.
Muchos fueron los sufrimientos que en este viaje sufrió nuestro José, junto con su esposa María y su Jesús. Era un tiempo muy frío. Se encontraban a menudo en medio del campo sin ningún refugio, donde les tocaba pasar la noche al descubierto. Mucho se afligía de esto nuestro José. Por amor a Jesús y a la Divina Madre, procuraba acomodar su manto en forma de cabaña para refugiarse. Y allí estaban durante toda la noche, en parte rezando las divinas alabanzas, en parte contemplando la grandeza, la belleza y bondad de ese Dios que llevaban consigo, y en parte por algún tiempo descansando. Estaban congelados por el frío, y no había manera de que pudieran calentarse. Sin embargo, la divina providencia no dejaba de consolarlos. Cuando parecía que ya no podían resistir al sufrimiento, y hablando del amor infinito que Dios tenía con el género humano, se encendía su corazón de modo que ardía el calor también en el cuerpo, y se encontraban abrigados, mucho más que si hubiesen estado al cubierto y frente al mismo fuego. Por lo cual, conjuntamente rendían gracias al Señor, que con tanta caridad y amor los consolara. Sufrieron también mucho el hambre y la sed, cuando estando días enteros sin alimentarse. A veces se encontraban unas pocas hierbas por esos campos, y esas eran su alimento, a las cuales Dios daba el sabor con su gracia, por lo que les sabían muy exquisitas. Luego podían beber con algún arroyo, lo cual sucedía muy rara vez, y sin embargo lo sufrían todo con tanta alegría y júbilo de sus corazones, porque el pensamiento de tener con ellos a su Jesús todo lo suavizaba. A veces se encontraban en el campo cubierto de nieve y de hielo, por lo cual estaban muy afligidos por el sufrimiento, y en esta circunstancia los ángeles enviados por Dios les llevaban el alimento necesario, y así se recuperaban un poco. Admiraban la divina providencia, cómo se preocupaba de ellos en proveerles de lo necesario, donde les faltaba toda ayuda humana. Muchas veces, sin embargo, se quedaban con hambre, sin tener nada, y Dios hacía esto para probar su sufrimiento, su resignación y fe, y entonces los saciaba de tal manera que a ellos les parecía haber sido alimentados abundantemente. En efecto, padecían mucho, pero eran también muy consolados después de haber sufrido, y conjuntamente alababan a Dios tanto por el bien que les enviaba como de lo que les hacía sufrir y padecer. Nuestro José estaba muy atento y tan temeroso de que su pequeño Jesús padeciera frío, que cuando lo tenía en brazos la Divina Madre, él a menudo le rogaba para que lo sintiera si estaba caliente o frío. La Divina Madre lo complacía y lo consolaba, diciéndole que estaba caliente y muy abrigado. A veces, sin embargo, sucedió que el divino infante estaba congelado por el frío, queriendo él sufrir eso, y la Divina Madre se lo decía a su José para obedecerle. El santo se afligía mucho por eso y lloraba amargamente por no tener cómo calentarle. Sin embargo, el divino infante lo consolaba, porque entonces sugería a la Divina Madre para que lo dejara en los brazos de su amado José, y él lo tomaba con gran afecto y con vivo deseo de comunicarle su calor para calentarle. El Redentor aceptaba con agrado eso, y se calentaba a ese fuego amoroso que salía del corazón de José, y el santo quedaba totalmente consolado. Luego se lo decía a su esposa, de lo cual se alegraba y conjuntamente daban gracias a su Dios. Al llegar a algún pueblo, entraban para pasar la noche y no quedarse en el campo al descubierto.
Nuestro José sufrió también muchos maltratos y palabras ofensivas por parte de aquellos que lo hospedaban. Los posaderos admiraban y consideraban la hermosura, la dignidad, la gracia y la modestia de la Divina Madre, y se dirigían en contra de José, tratándolo de imprudente y falto de criterio al llevar a su esposa tan delicada y gentil por esos lados en un tiempo tan frío. Lo trataban de vagabundo, se burlaban de él y lo maltrataban. El santo se callaba y no se disculpaba. Todo lo sufría con gran paciencia y lo ofrecía a su Dios por amor del cual todo lo soportaba. Y en su interior decía: «Oh Dios mío, vos lo sabéis todo, y por qué fin yo estoy yendo así errante, que no es por otra cosa sino para obedeceros a vos únicamente». Gozo, sin embargo, el ser maltratado, con tal de que sea tratada con todo el respeto que se merece mi querida esposa y mi Jesús. Luego se retiraba con su esposa, y con ella desahogaba la pena de su corazón, y le decía: «Oh esposa mía, las palabras que yo oigo decir contra mí son otras tantas espadas que penetran mi corazón, no por otra cosa, sino porque dicen la verdad. Esto es, que yo estoy llevando por estos lados con tanto sufrimiento de vuestra parte, y parece en verdad que yo soy un cruel, sin compasión de vuestra delicadeza. Sin embargo, me toca obedecer las órdenes de nuestro Dios, que así lo manda, y esto me consuela entre tantas angustias que experimento. Yo obedezco a la divina voluntad, y eso es suficiente para tranquilizarme. Ahora bien, pensad, ¿qué dirían y qué harían de mí si supieran quién sois vos y quién es el niño que vos estáis llevando en vuestros brazos? Por cierto, me darían la muerte». La Divina Madre lo consolaba y lo animaba a tener paciencia, y le decía que se alegrara en esa angustia, porque Dios todo lo permitía para ponerlo a prueba y para darle la ocasión de ganar méritos. Y de hecho, el santo obtenía muchos méritos al sufrir todo con resignación. Esto también agradaba mucho a Dios, por lo cual cada vez más a su siervo fiel José le enriquecía de méritos. También en ese viaje el santo iba ejerciendo la caridad hacia su prójimo, porque cuando debían entrar en alguna aldea o pueblo para hospedarse, rogaba a su Jesús para que se dignara iluminar y beneficiar a las gentes que allí vivían. Y de hecho, siempre que entró en esos lugares, el Divino Redentor compartió sus gracias con los habitantes, y en particular dando la salud a los enfermos que habían, aunque aquellos no entendieran de dónde les viniera ese bien. Y por este beneficio, nuestro José siempre suplicó a su querido Jesús, pues tenía mucho afecto por los enfermos y sobre todo por los moribundos. Cuando se encontraba en las aldeas de infieles, decía a su Jesús que se dignara sanar a los enfermos que allí habían, porque esperaba que con el avanzar del tiempo se convertirían y abrazarían la verdadera fe, que Él había venido al mundo a enseñar, y Jesús lo complacía. El enemigo infernal se enfurecía porque se encontraba falto de fuerzas y no podía acercarse a nuestro José para angustiarlo como deseaba, porque el poder de la virtud divina lo tenía lejos y muy abatido, y tanto más se enfurecía porque no podía conocer de dónde procedía eso. No quiso, sin embargo, dejar de afligir al santo, permitiéndolo Dios para hacerle adquirir más méritos. Y esto lo hacía de la siguiente manera. Cuando se acercaban a alguna ciudad o aldea, instigaba a los habitantes más malos de allí para que maltraten al santo. Y de hecho, esto lo lograba, porque en muchos lugares nuestro José recibió varios maltratos, hasta ser echado fuera con malas palabras e insultos.
En otros lugares le era negado un poco de alimento para poder calmar en algo su hambre. Pero el santo lo sufría todo con invencible paciencia y con gran generosidad, por lo cual el enemigo quedaba siempre más confundido y se retiraba más enfurecido que nunca. El enemigo no desistía de sus intentos, ni se tranquilizaba, y siempre estaba pensando en hacerle mayor guerra en las ocasiones que se le presentara. Algunas veces, al estar muy afligidos por el frío, el hambre, la sed, y no teniendo con qué poder alimentarse ni dónde abrigarse, se retiraban a alguna gruta que encontraban, y allí se ponían en el suelo a descansar un poco. Luego la Divina Madre tomaba a su Jesús, inspirada así por él, y lo ponía en el suelo sobre el manto de su José, y luego se arrodillaban ambos y lo adoraban. El divino infante los miraba con un rostro amable y sonriente. Ellos contemplaban ese rostro divino cuya belleza enamoraba, y así, contemplando, eran arrebatados en éxtasis por la dicha, y en ese éxtasis su espíritu quedaba lleno de gozo, y comprendían misterios muy profundos. Venían restablecidos y saciados también en el cuerpo, por lo cual, al volver del éxtasis, se encontraban con fuerzas, y tomando a su Jesús, se ponían de nuevo en camino, alabando y ofreciendo a Dios por favorecerlos y consolarlos tanto. Luego, la Divina Madre cantaba dulcemente las alabanzas divinas, de lo cual el afortunado José sentía mucho consuelo y derramaba lágrimas por la dicha que experimentaba en su espíritu. Muchas veces también nuestro José probaba unas penas muy grandes, porque mientras viajaba, oía de improviso que el divino niño lloraba amargamente, al igual que los otros niños cuando padecen mucho. Sufría mucho también el niño Jesús, pero su llanto era causado por las ofensas hacia su Padre Divino. Esto, sin embargo, no lo advertía el afortunado José, creyendo que lloraba por los muchos sufrimientos, sobre todo por el gran frío, por lo cual el santo se dolía mucho y era herido por un dolor muy fuerte, llorando también él amargamente junto con la Divina Madre, la cual manifestaba a su José la causa de su llanto y del llanto de su Jesús, debido a las ofensas hacia su Padre Divino, y lo exhortaba para que él también acompañara al divino niño, ofreciendo sus lágrimas al Padre Eterno, junto con las de Jesús, suplicándole por la conversión de los pecadores, lo cual nuestro José lo hacía con gran afecto y con renovadas lágrimas. Después, agradecía a la Divina Madre por lo que le había manifestado y enseñado, y ella le respondía con mucha gracia, diciéndole que todas las alabanzas, todos los agradecimientos los dirigiese a Dios, porque a Él se daba todo referir, siendo Él el autor y el hacedor de todo bien. El santo lo hacía con gran afecto. Su esposa se unía a él en estos actos. Muy largo y desastroso fue este viaje para los santos peregrinos, en el cual mucho padecieron, pero también gozaron de los favores divinos, y a menudo venían reconfortados por la divina providencia. El gozo que tenían continuamente al tener en su compañía a su Jesús fue muy grande, y esto fue suficiente para mitigar toda amargura y hacerle sufrir con paciencia toda angustia y con alegría todo sufrimiento, por más grande que fuera. Un paso al día, un camino de fe.